Bienvenido, bienvenida, este es otro video de Perdidos en Matemática. ¿Cómo graficar una función cuadrática sin tabla? Ya vimos cómo hacerlo con tabla en el primer video y en el segundo video te estuve contando cómo hacerlo sin tabla en caso de que nos dieran la función cuadrática con la forma polinómica. Pero en este video te voy a estar contando qué sucede si me dan la fórmula canónica, es decir, la que tiene esta presentación, para dejar de decir la palabra forma. Si ya viste el video anterior, esto ya lo mencioné, es importante tener en cuenta cada uno de los formatos en los que se puede presentar la función cuadrática, porque cada fórmula me va a estar brindando una información distinta. Entonces, por eso son distintos videos los que estoy haciendo para poder detallar todo. Otra cosa que dije en el primer video, que no dije en el segundo, pero sí voy a hacer en este, es importante que practiques, porque ver un video no te hace adquirir el conocimiento de forma segura. Así que, porfa, practica. Entonces, dejemos de dar vueltas y vamos a ver cómo hacer la representación gráfica de una función cuadrática cuando me dan la fórmula canónica. Lo primero que te invito es que observes qué información me están dando. Yo uso la notación de poner XD e IB, aunque en algunos casos, en algunos países usan H y K, en otros casos usan A y B, pero en definitiva, no importa qué letras utilicemos, siempre van a estar representando lo mismo. Así que observemos los parámetros de esta función. Tenemos el parámetro A, el parámetro X del vértice y el parámetro Y del vértice. ¿Qué es lo que me van a estar indicando? Como es bastante fácil de deducir de la forma que lo estoy proponiendo, X del vértice e Y del vértice me van a estar indicando las coordenadas del vértice. Y A, recordemos que es lo que me indica la concavidad, que en el video anterior habíamos mencionado un poquito. Si era positiva, me iba a quedar la U para arriba como carita contenta, y si A era negativa, me iba a quedar la U para abajo, la U invertida como una carita triste. Es decir, que me va a estar diciendo si me va a quedar así o me va a quedar así. Bien, también recordemos que en el video anterior habíamos hablado sobre que para graficar sin tabla vamos a estar encontrando puntos al igual que lo hacíamos con tabla, pero en este caso los puntos van a ser estratégicos. Y habíamos dicho que teníamos que encontrar las intersecciones con los ejes, que es la ordenada al origen, las raíces, que pueden ser 2, 1 o ninguna, el vértice y el simétrico respecto de la ordenada al origen, considerando el eje de simetría. Y también habíamos mencionado que puede llegar a suceder, en algunos casos nos coincidan algunos de estos valores, y va a ser conveniente que utilicemos lo que habíamos visto al principio de encontrar valores como si fuese que lo hacíamos por tabla. Pero eso va a depender de cada caso. Aclaradas todas estas ideas, ¿con qué función vamos a estar trabajando hoy? Con f de x es igual a 2 por x más 2, todo eso elevado al cuadrado menos 2. Sí, definitivamente muchos 2 en esta función, pero bueno, fue la que se me ocurrió. Así que lo primero que te propongo es que saquemos la información que me brinda, ¿sí?, esta fórmula. ¿Qué información me da? El X del vértice, que es uno de los puntos que tenemos que encontrar. Es decir, que el vértice, en este caso, ¿cuál sería? 2, 2, 2 menos 2, menos 2, 2, menos 2, menos 2. Observemos que en nuestra fórmula general tenemos X menos el X del vértice. Y en el ejemplo en el que estamos trabajando tenemos X más 2. Y yo necesito que sea X menos algo. Es decir, que el X del vértice, como muy bien debes estar deduciendo, va a ser menos 2. ¿Y el Y del vértice? Es más Y del vértice. Y tenemos menos 2. O sea que sería más menos 2, es decir que el Y del vértice también va a ser menos 2.
Recordemos que esto ya lo he mencionado en el video anterior, no es necesario ponerlo todo en formato de puntos, pero a mí me ayuda más y sé que algunos alumnos y alumnas también, así que ponerlo en forma de puntos para no olvidarte que estamos hablando de coordenadas a la hora de graficar, no es mala idea. Bien, tenemos el vértice. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las otras cosas? Empecemos por la ordenada al origen, que suele ser la más sencilla. La ordenada al origen, vamos a poner O a O, es la intersección con el eje Y. Es decir, que X va a tomar el valor 0. Voy a poner acá, X va a ser 0. Es decir, que vamos a tener el punto 0, punto y coma, un valor. ¿Cómo vamos a hacer en esta oportunidad para encontrar la ordenada al origen? Vamos a tener que calcularla. ¿Por qué? Porque la fórmula, en el caso de la canónica, no me la da tan servida. Sin embargo, debemos confesar que no es un cálculo muy complejo. Es decir, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar este valor por 0. Es decir, tengo que encontrar f de 0. Que me va a quedar 2 por 0 más 2 al cuadrado menos 2. 2 al cuadrado 4 por 2, 8 menos 2 me va a terminar quedando 6. Es decir que la ordenada al origen va a ser 0, 6. El punto 0, 6. Bien, recordemos que voy a estar borrando todo el tiempo porque necesito espacio, así que no te olvides que podés pausar el video e ir copiándote estas cositas, principalmente las que se aplican siempre de la misma manera, como por ejemplo si quiero encontrar la ordenada al origen X más 2. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a encontrar la intersección con el eje X. Entonces, en este caso, la variable que va a valer 0 va a ser Y. Es decir, para las raíces, Y vale 0. Entonces, en este caso, como habíamos mencionado antes, en el primer video, Y es la notación que se usa para la geometría, f de x suele usarse para análisis, sí, pero representa lo mismo. Vamos a copiar. Y lo que tengo que hacer sencillamente en este caso es resolver la ecuación cuadrática, ¿sí? Y es una ecuación bastante sencilla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo diga que es sencilla? ¿Que soy profesora de matemática? No, esa no es la respuesta. Lo que hace que diga que es sencilla es que simplemente tengo una sola vez escrita la incógnita. Al tener una única vez escrita la incógnita, a mí me da la pauta que lo único que tengo que hacer es ir despejando la X. Eso es lo que lo hace que yo diga que es más sencilla. Así que la vamos a estar resolviendo de forma conjunta, no te la voy a dejar para que la hagas vos sin ayuda. Entonces, comencemos. ¿Cómo despejaríamos la X? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos términos. Así que lo primero que voy a hacer es me voy a deshacer del término que no está involucrada en el término de la X. Es decir, ese menos 2 lo tengo que hacer desaparecer. Mágicamente no. Vamos a aplicar lo que se diría la ley uniforme, la ley cancelativa, que muchos la terminamos resumiendo en paso lo que está restando sumando para el otro lado. Es decir, que me va a terminar quedando esto así. Y ahora me tengo que deshacer tanto de el producto, porque tengo 2 por, como de la potencia. ¿De qué me deshago primero? Espero que hayas dicho de la multiplicación, porque mi respuesta va a ser muy bien. Primero nos deshacemos del producto. Y como dijimos antes, resumimos la ley uniforme y cancelativa diciendo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, que me terminaría quedando muy bien. Y ahora sí, nos vamos a deshacer de la potencia, porque lo último que nos deshacemos es de lo que está adentro del paréntesis, lo más cercano a la X. Bien, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a deshacer de una potencia? Con una raíz. Eso está perfecto. Pero acá me voy a detener a explicar algo que si lo necesitas con más profundidad, hay otros videos, ¿sí? Donde son ecuaciones con módulo, que se explica un poco más en profundidad la idea, pero si llegas a necesitar videos de ecuaciones cuadráticas, me lo podés dejar en los comentarios y lo podemos charlar. Cuando nosotros tenemos un número elevado al cuadrado, eso implicaría que yo quiero, vamos a escribirlo un poco más arriba, así lo podemos ver bien. Si yo tengo 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Qué pregunta tan sencilla. Ahora, si yo tengo menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más. También me da 4. Ahora, ¿qué pasa si vengo un día y te digo, tengo un número
no sabemos cuál es, lo elevo al cuadrado y me da de resultado 4. ¿De qué número se trataba? ¿Vas a decir 2 o vas a decir menos 2? Podría ser cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque cuando elevamos un número a un exponente par, siempre el resultado me va a dar positivo. Entonces, en este caso, eso lo tenemos que tener en consideración. Es decir, que cuando yo elevo un número al cuadrado, como es nuestra ecuación, y me da de resultado 1, es porque ese número podría haber sido tanto 1 como menos 1. Entonces, cuando aplicamos lo que sería la raíz, tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar lo conocido como función módulo para tener en consideración que puede estar trabajando con los dos valores. O algunos simplemente lo resumen poniendo como 1 es igual a x más 2 o menos 1 es igual a x más 2. Y no escriben lo del medio. O escriben 1 es igual a x más 2 o 1 es igual a menos x más 2. Eso es lo que vos te sientas más cómodo. Y ahora lo que nos queda es terminar de resolver. Es decir, me va a terminar quedando menos, por favor, no sabía sumar, menos 1 es igual a x o menos 3 es igual a x. Esto me pasa porque yo ya sé las respuestas y estoy pensando más rápido. Es decir que ya tenemos dos raíces, y son 2, por suerte, en este caso. Así que por suerte no, porque lo pensé así. Vamos a recordar que los puntos en donde se representan las raíces va a tener un valor en x y 0 para y. Es decir, va a ser menos 1, 0, menos 3, 0. Y como bien dije, vamos a borrar, así que si necesitas, pausalo. Yo sé que te estás preguntando por qué aviso que pauses el video, porque voy a borrar. Porque a veces cuando no avisan, después es muy difícil volver al segundito anterior. Por eso me tomo el trabajo. Bueno, no nos distraigamos. Vamos a hacer la representación gráfica, porque ya tenemos 4 puntos. Y como se mencionó en el primer video y en el segundo, se necesitan 5. Pero si viste cómo graficar sin tabla usando la fórmula polinómica, en ese explico que el último punto lo voy a hacer de forma simétrica, que lo voy a hacer igual en este. Así que la explicación también va a estar acá. Bueno, grafiquemos primero los ejes de coordenadas. Tenemos el y. Recordemos usar regla. Si tenemos hoja cuadriculada, es inteligente usar la línea de la hoja cuadriculada. Como observo yo que va a ir hasta 6, y hasta menos 2, ¿sí? Voy a tener eso un poquito en consideración. Por eso lo estoy poniendo como el eje X más abajito, ¿sí? Es importante, siempre lo digo, etiquetar los ejes, es fundamental, y es importantísimo respetar la escala a lo largo de todos los ejes. A mí me da la pauta que X tengo que tener el menos 3, el menos 1, el 0, el menos 2 marcados. Todos los demás pueden sobrar. Pero por el TOC yo las rayitas las hago todas. Ahora, otra cosa que es importante es recordar que las personas que ven nuestros gráficos no son videntes, así que aunque sea un número tenemos que marcar en el gráfico para que esa persona pueda saber la escala. Vamos ahora a marcar el eje Y. Yo ya había también dicho esto, a mí me gusta por el TOC usar la misma escala en el eje X que en el eje Y, no es obligatorio, pero ¿qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedaría sobre la flecha y a mí eso no me gusta. Así que para el eje X voy a usar, para el eje Y, perdón, voy a usar una escala distinta. En este caso voy a hacer 2 cuadraditos, van a ser 2 unidades. Es decir, que acabo de tener 2, 4, 6 y acabo de tener menos 2, menos 4. ¿Es necesario escribir todos los números? No, con que escribas uno es suficiente. Pero como yo soy bastante dispersa, yo prefiero marcarme más números, así no me confundo cuando estoy haciendo el gráfico. Aclarar todas estas cuestiones que te pueden llegar a surgir, que además está decir que yo estoy intentando contestar posibles preguntas que surgen a partir de mi experiencia docente, pero si vos tenés otras preguntas o otras sugerencias u otros videos, lo podés dejar en los comentarios y en la medida de lo posible lo estaremos solucionando lo más rápido posible. Bien, con rapidez, en la medida de lo posible lo estaremos resolviendo con rapidez. Ahora sí, vamos a marcar el vértice. Vamos a marcar el vértice, que sería para menos 2, menos 2. ¿Sí? Ahora, vamos a marcar la ordenada al origen. Para 0 en X, 6 en Y. Vamos a marcar las raíces. Primero menos 1, 0,
y luego tenemos menos 3, 0. Finalmente nos toca a encontrar lo que sería la simétrica respecto de la ordenada al origen. Recordemos que la función cuadrática nos da de resultado una parábola, que la parábola es algo que tiene simetría, es decir que vamos a poder encontrar, que queda en forma de espejo, vamos a poder encontrar un eje de simetría, que es el que pasa por el vértice, que lo voy a estar marcando en este momento en azul, como para que lo podamos ver bien todos. Bien, entonces a mí me da la pauta que va a haber una simetría. Es decir, que los puntos que estén a la misma altura van a estar a la misma distancia para los dos lados respecto de ese eje de simetría, de ese espejo. Lo podemos observar rápidamente en las raíces, ¿sí? Yo tengo desde el eje de simetría hasta el menos 1 tengo una unidad y desde el eje de simetría hasta el menos 3 también tengo una unidad. Así que ahí me da la pauta que se está respetando la simetría. Y vamos a encontrar el simétrico del 6. ¿Que cuál sería? ¿Cuánta distancia tengo hasta el eje de simetría? 2 unidades, así que voy a tener también otras 2 unidades para el otro lado. Voy a borrar esto porque no me gusta que me quede todo tan enchastrado. Y recordemos que el eje de simetría estaba por acá. 2 unidades, 1, 2 unidades. Es que ahí voy a tener mi simétrico. De esta forma voy a tener todos los puntos. Ahora llega el momento de hacer el gráfico a mano alzada. Yo siempre recomiendo que los ejes de coordenadas y los puntos, ya que estamos seguros, los marquemos con lapicera y esta parte la hagamos con lápiz porque cuando no queda muy linda podemos borrar cuidadosamente y no se nos va a borrar todo. Porque a veces nos confundimos y queremos borrar una cosa y se nos termina borrando más de lo que queríamos. Así que vamos a hacer la mano alzada. Recordemos que tiene que quedar como en forma de U, no me puede quedar en un pico, por eso no usamos regla. Y esto es práctica. Es súper importante y no lo estás viendo, pero yo estoy girando mi tablet para poder hacer el gráfico de la forma que más cómoda me parezca. Así que vos no dudes en girar tu hoja. Y ahí quedó. Obviamente que podría seguirla, la función, no es necesario. Recordemos que si me llega a quedar un poco así, eso borralo, no está bien, porque no estaría cumpliendo la función. Si cuando quiero unir los puntos me queda un zigzag, borralo. Otra cosa que veo mucho es que van haciendo como quiero unir este con este y hago todas rayitas. Y es práctica, esto es como dibujo, es práctica. Hay que practicar y practicar mucho. Y esto lo mencioné en el primer video, en el segundo no. Yo sé que probablemente te vas a encontrar con decir, ok, grafico funciones, pero ¿cómo sé si lo hice bien o lo hice mal? Encontrar funciones para graficar en internet podés encontrar un montón. Y si quieres chequear si lo hiciste bien o lo hiciste mal, tenés geogebra.org, que es una página oficial, es gratuita, no te tenés que descargar nada y tiene la calculadora gráfica ahí mismo. Tipeás la fórmula que querés ver el gráfico, apretás Enter y te la grafica. Y tenemos un montón de aplicaciones hoy en el celular. Así que no hay excusas. Y dicho esto, podemos dar por terminada nuestra gráfica de la función cuadrática cuando se nos presenta la fórmula canónica. Espero que te haya servido. Obviamente que si no viste los videos anteriores, lo recomiendo muchísimo porque cada formato tiene su truqui y siempre es mejor que sobre el conocimiento y no que falte. Y nos vemos en el próximo video en donde vamos a estar explicando cómo hacer el gráfico de la función cuadrática en el caso que me den la fórmula factorizada, que sería lo único que nos quedaría por ver. Además está decir que cualquier cosa que necesites, como ya te lo mencioné antes, lo podés dejar en los comentarios. Y si te sirvió, siempre está bueno tener el like porque sé que esto está sirviendo. Nos vemos en el próximo video.